En este vídeo vamos a continuar con la segunda biomolécula. Si empezamos con los glúcidos, ahora vamos a ver los lípidos, una biomolécula también fundamental, con muchísimas funciones importantes, quizás con mala prensa, pero como vamos a ver, funciones realmente importantes. Empezando con una pequeña definición de lípido. Como veis ahí, es un conjunto de moléculas muy variado, no como los glúcidos, que era una suma de monosacáridos. Aquí hay una gran variedad de estilos, de composición, y como veis tienen funciones muy variadas que vamos a ver al final de este vídeo, por lo tanto esperaros hasta el final. Y también incluye algún tipo de vitaminas, ¿de acuerdo? Como veremos en el curso que viene. Vamos a hacer una pequeña clasificación de los lípidos, ¿de acuerdo? La clásica es que se dividen en dos tipos, en saponificables e insaponificables. ¿Qué es esto de saponificables? Es la que realizan la formación de jabones a través de una reacción que se llama saponificación, que veremos en el curso que viene. La realización o no de esta reacción de saponificación tiene que ver con la presencia o no de ácidos grasos, que veremos luego, ¿vale? Los saponificables, como veis, estarían las grasas, las ceras, los fosfolípidos. Y dentro de los insaponificables estarían los esteroides y los terpenos, ¿de acuerdo? Pero ya digo, es muy importante la diferenciación entre saponificables e insaponificables. Y ya digo, es la presencia o no de esos ácidos grasos. Comenzando con los ácidos grasos que hemos nombrado antes, que es lo que diferenciaba los saponificables y los insaponificables. Lo primero es lo que veis ahí abajo, eso es el grupo ácido, que es lo que tienen todos los ácidos grasos. Esto lo veremos en química, en formulación orgánica. Y bueno, ese es el grupo ácido, os lo presento. Los ácidos grasos puede haber de dos tipos, los saturados o los insaturados. Seguramente habéis oído esto muchas veces, alguna vez. Los saturados serían aquellos que tienen dobles enlaces, tienen una estructura lineal, ¿veis? Y los insaturados son los que poseen dobles enlaces en su composición, ya sea 1, 2, 3, etc. Los poliinsaturados son los que tendrán muchos. Mono significa que tiene un doble enlace y di que tiene dos. ¿Veis? La diferencia entre saturados e insaturados, aparte de eso, la presencia de dobles enlaces, es que precisamente esos dobles enlaces es lo que se hace que se curve la molécula, ¿vale? Y también lo que hace que esa curvatura lo que provoca es que no sean sólidos a temperatura ambiente, sino sean líquidos, ¿de acuerdo? ¿Veis la trascendencia que tiene, ¿no? Por ejemplo, el aceite de palma, que está muy de actualidad, ¿no? Todos estos últimos años, es un ácido graso saturado, está hecho de ácidos grasos saturados, por lo tanto, en estado normal, ambiente, es un sólido, ¿de acuerdo? Y por eso es mucho más peligroso, porque se puede acumular en las arterias y demás. Por eso es más adecuado tomar insaturados, ¿no? Porque a temperatura ambiente forman otro estado, ¿no?, de la materia. Pasamos a ver las grasas, que es el lípido como más famoso y también el que más mala prensa tiene. Que sepáis que es súper conocido, que todos lo hemos oído. Está formado, como veis ahí, por la glicerina, que como veis es un alcohol de 3 carbonos, ¿veis? Alcohol es el grupo H, ¿veis que tienen 3 OHs? Eso es un trialcohol. Luego está formado también por 3 ácidos grasos, ya sean saturados o insaturados, o una mezcla. Eso da lugar a una grasa,
a través de un enlace de tipo éster y 1, 2 o 3 moléculas de agua dependiendo si tiene 1, 2 o 3 ácidos grasos. ¿De acuerdo? Las grasas tienen una función, como veremos, energética súper importante. Bueno, continuamos con las ceras. Las ceras son lípidos un poco más desconocidos. Simplemente vamos a indicar lo que veis ahí, que son ésteres de un ácido graso y un alcohol de cadena muy larga. Está presente, por ejemplo, en las cubiertas, ya sea de los vegetales o los animales, está presente en nuestros pelos, protegiéndolo, pero también en los vegetales, como veis en la cutina y la suberina, ¿de acuerdo? Pasamos a otro tipo de lípidos muy importantes, que son los fosfolípidos. Son súper importantes. Como veis ahí, están formados por un alcohol, un grupo fosfato, por eso lo de fosfo, por el alcohol, la glicerina, y por 2 ácidos grasos, ya bien sean saturados o insaturados. Puede haber variedad, ¿no? Puede ser 2 saturados o 2 insaturados o una mezcla. Lo más importante es que tiene una parte polar y una parte apolar. ¿Qué significa esto de polar y apolar? Es que polar le encanta el agua, es hidrofílico, y apolar es que no le gusta nada el agua, es hidrofóbico, ¿de acuerdo? Esto, que es la primera vez que nombramos, tiene una importancia increíble, sobre todo ya que presentan los fosfolípidos en la membrana plasmática, y eso va a hacer separar cómo se disponen los fosfolípidos en esa bicapa lipídica, ¿vale? Esa doble polaridad, polar o apolar, es lo que se llama comportamiento anfipático, ¿de acuerdo? Lo veremos, lo desarrollaremos en el curso que viene. Pasamos a otro tipo, estos ya insaponificables, que son los esteroides. Ya no tienen ácidos grasos en su composición. Como veis, tienen una estructura cíclica, ¿vale? De ciclos. El caso más famoso es el colesterol, que también tiene mala fama, pero realmente es súper imprescindible, ya que forma parte de la membrana plasmática de las células, aportándole rigidez, ¿no? La rigidez adecuada para poder resistir, ¿no? Por lo tanto, es básico que tengamos colesterol. Otra cosa es que hablemos de colesterol en exceso, pero si no tuviéramos colesterol no estaríamos aquí. Y por último vamos a ver las funciones, que hay muchas más de las que aparecen ahí, pero me quedo con las más importantes. La fundamental, la más reconocida, es la energética, que es una forma de guardar energía mucho más eficaz que a través de los hidratos, ¿vale? Que los glúcidos, ¿vale? La grasa sería la molécula energética por excelencia, ¿no? Por lo tanto, no hablemos tan mal de las grasas, porque realmente tienen esa función tan importante. Estructural, pues los fosfolípidos, que forman parte de la membrana plasmática, y las ceras, que forman parte del recubrimiento, yo que me sé, del pelo, de cubiertas vegetales. Y también reguladora. Los esteroides muchas veces son hormonas y todo lo que conlleva, y los terpenos muchas veces son vitaminas también. Por lo tanto, tiene una función reguladora, ya sea hormonal o vitamínica. Espero que os haya llamado un poco la atención que los lípidos, aunque tengan mala fama, realmente son muy, muy importantes.